Imagina una ladera helada en el este de Francia. Enero de 1945. La temperatura ha caído tan bajo cero que el aceite de tu rifle se ha convertido en una pasta. No sientes los dedos. Apenas puedes ver a través de la cortina blanca de nieve y humo que se extiende por la bolsa de Colmar. 600 soldados alemanes, veteranos del Frente Oriental, hombres curtidos que sobrevivieron a Stalingrado, Kursk y Normandía, avanzan en un asalto coordinado apoyado por 6 tanques Panzer. Sus orugas de acero devoran la tierra helada como algo ancestral e imparable. Tu radio está muerta. Tu oficial al mando está herido y lo arrastran a la retaguardia. Tu compañía, que comenzó el día con 128 hombres, ahora tiene 19. 19 hombres contra 600. Y los tanques siguen llegando. La mayoría de los comandantes a lo largo de la historia habrían ordenado la retirada. La mayoría de los soldados, buenos soldados, valientes soldados, se habrían replegado. No había nada de malo en ello. La superioridad numérica hacía que la retirada no solo fuera lógica, sino moralmente razonable. Cualquier general que observara esas probabilidades desde un puesto de mando a kilómetros de distancia la habría descartado. Una retirada táctica, rear groupars, preservar a los hombres. Pero en aquella ladera había un soldado que, al analizar las probabilidades, hizo un cálculo diferente. No porque no sintiera miedo, más tarde declararía en entrevistas que lo sintió cada día de la guerra, sino porque, en algún lugar de su ADN, forjado en los campos de algodón del condado de Hunt, Texas, se había arraigado en el algo que la maquinaria bélica alemana aún no había encontrado en toda su magnitud. Su nombre era Audie Le Murphy. Medía 1,65 metros. El día que se alistó, pesaba 54 kilos. Era tan pequeño, tan joven, tan aparentemente insignificante que los marines de Estados Unidos lo rechazaron. Los paracaidistas lo rechazaron. La Armada lo rechazó. Incluso el Ejército, una institución tan desesperada por reclutar hombres en 1942 que aceptaba personas que jamás habría considerado en tiempos de paz, miró a este muchacho de Texas y le dijo que volviera cuando fuera mayor. Lo que sucedió a continuación cambió la historia militar para siempre. Para entender a Audie Murphy, hay que entender el condado de Hunt, Texas, en la década de 1930. No la versión idealizada de Texas que se ve en las películas. Cielos abiertos y vaqueros orgullosos. El verdadero Texas durante la Gran Depresión era brutal, duro e implacable. Era tierra de arcilla roja que se agrietaba con el calor del verano y se convertía en lodo que te chupaba las botas en invierno. Era un lugar donde las familias no hablaban de pobreza porque la pobreza era simplemente el agua en la que nadaban. Todos eran pobres. La pregunta era solo cuán pobres. La familia Murphy ocupaba una posición cercana al extremo más bajo de ese espectro. Emmett Murphy, el padre de Audie, era aparcero, una forma educada de decir que trabajaba tierras que nunca poseería, por un dinero que nunca le alcanzaría. Él y su esposa Josie tuvieron 12 hijos, y Audie, nacida el 20 de junio de 1925, fue la séptima. La casa en la que vivían no era una casa en el sentido convencional. Era una estructura de madera que dejaba entrar el viento en invierno y atrapaba el calor en verano, sin electricidad, sin agua corriente y con un piso que comunicaba directamente con la tierra de Texas. Lo que Audie tenía, a falta de comodidades materiales, era la tierra misma. Desde que tuvo edad suficiente para sostener un rifle, cazaba, no por deporte, sino por supervivencia. Mientras otros chicos de su edad jugaban al béisbol o leían cómics, Audie Murphy estaba en los campos y bosques de los alrededores de Greenville, Texas, usando un rifle calibre .22 para cazar ardillas, conejos y cualquier otra presa que llegara a la mesa familiar. Sin ningún entrenamiento formal, se convirtió en uno de los mejores tiradores del este de Texas. Su puntería era extraordinaria. Su paciencia era la de un niño que entendía que un disparo fallido significaba hambre. Cuando la situación lo requiere, no se falla. La asistencia a la escuela de Audie Murphy era intermitente. Entraba y salía de ella según las circunstancias familiares, lo cual ocurría con frecuencia. Para cuando llegó a la adolescencia, era prácticamente el hombre de la casa. Su padre había abandonado a la familia alrededor de 1940, simplemente marchándose sin volver, dejando a Josie Murphy sola con sus hijos. Ella hizo lo que pudo. Murió en 1941, cuando Audie tenía 15 años, por causas que, según el certificado de defunción, fueron neumonía, pero que quienes la conocían habrían interpretado como agotamiento. El peso de esa vida la había consumido por completo. Audie Murphy,
de 15 años, 1,63 m de estatura, delgado como un palo, era ahora responsable de sus hermanos menores. Los internó en un orfanato, no porque no los quisiera, sino porque no tenía otra opción, y se puso a trabajar. Recogía algodón, echaba gasolina, hacía cualquier trabajo remunerado que se le presentara, y en algún momento entre los 15 y los 17 años, tomó una decisión sobre su futuro. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre de 1941, Audie Murphy sintió un cambio en su interior. Más tarde lo describiría con modestia. Simplemente sintió que era algo que debía hacer. Pero quienes lo conocían entendían que era más complejo. Su madre había fallecido. Su familia estaba dispersa. El ejército, a su peculiar manera, le ofrecía algo que la tierra de Texas nunca había tenido: un lugar a que pertenecer, una estructura, un propósito. En 1942, con tan solo 17 años, entró a la oficina de reclutamiento y mintió sobre su edad. El reclutador lo miró. A aquel chico tejano, flaco y bronceado, de rostro sencillo y ojos tranquilos, y no le impresionó. Los marines lo rechazaron. Era demasiado pequeño para sus estándares. Los paracaidistas también lo rechazaron. Se desmayó durante el examen físico para la Marina y le dijeron que volviera cuando fuera mayor y más fuerte. Finalmente, el ejército de los Estados Unidos lo aceptó. A duras penas. Su hermana había falsificado un documento para adelantar su año de nacimiento y así hacerlo oficialmente elegible. Fue asignado a la Tercera División de Infantería, Compañía B, 15º Regimiento de Infantería. Y el ejército, en su infinita sabiduría burocrática, echó un vistazo al cabo Audie Murphy y le asignó un trabajo de oficina. Trabajo administrativo. Querían que fuera un oficinista de compañía. Lloró. No delante de nadie. Audie Murphy no era de los que mostraban ese tipo de vulnerabilidad. Pero lloró en privado al pensar en estar sentado tras un escritorio mientras la guerra se libraba en un lugar a que no podía llegar. Su oficial al mando vio algo en esa reacción, o quizás algo en la mirada del muchacho, y cedió. Murphy fue reincorporado a la infantería. Fue posiblemente la decisión de personal más trascendental en la historia del ejército de los Estados Unidos. Su primer contacto con el combate tuvo lugar en Sicilia en julio de 1943. Operación Husky, la invasión aliada del flanco sur de Italia. La teoría, defendida por Winston Churchill, era que un ataque a través de Sicilia y la península italiana asestaría un golpe mortal a Europa y dejaría a Mussolini fuera de la guerra. La realidad sobre el terreno fue bastante distinta. Italia era un paisaje hecho a medida para los defensores: montañas, ríos, caminos estrechos, antiguos pueblos de piedra con gruesos muros que convertían cada casa en una fortaleza. Cada kilómetro hacia el norte se ganaba a un precio que parecía cada vez más desproporcionado con respecto al beneficio estratégico. Murphy combatió en Sicilia, luego en la península italiana y, finalmente, en la dura realidad de la cabeza de playa de Anzio, una campaña tan costosa y estancada estratégicamente que los supervivientes la llamaban simplemente la cabeza de playa, como si no pudiera existir otra. En Anzio, las fuerzas aliadas quedaron atrapadas entre el mar y las líneas defensivas alemanas durante 4 meses, bajo un fuego de artillería casi constante, en condiciones tan extremas que las bajas en algunas unidades superaron las del frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Murphy estuvo presente en todo momento, y algo empezaba a ser evidente para los oficiales que lo rodeaban. Este pequeño y tranquilo muchacho tejano no solo sobrevivía al combate, sino que lo dominaba de una manera inexplicable. Poseía una cualidad que los soldados experimentados reconocían, pero que les costaba articular: una conciencia del combate, una serenidad bajo fuego, un instinto táctico que parecía más un sexto sentido que un entrenamiento. Sabía interpretar un tiroteo como antes había interpretado los bosques de Texas. Sabía dónde estaba el peligro antes de que se presentara. Se movía entre el fuego como el agua entre la piedra. Encontraba huecos, sorteaba obstáculos y siempre terminaba exactamente donde debía estar. Fue ascendido, y luego ascendido de nuevo. Recibió un nombramiento en el campo de batalla, uno de los reconocimientos más exigentes y selectivos del ejército, que convirtió al hijo de un aparcero de condado de Hunt, Texas, en el subteniente Audie Murphy. Acumuló medallas como algunos acumulan heridas: una estrella de bronce, una estrella de plata con una hoja de roble, una cruz por servicio distinguido, y heridas reales, balas de metralla que se habían alojado en su cuerpo y que le habían sido extraídas, dejando cicatrices que trazaban la geografía de la guerra europea.
Para cuando la Tercera División de Infantería desembarcó en el sur de Francia en agosto de 1944, como parte de la Operación Dragón, Murphy era un hombre distinto al joven que se había desmayado en la oficina de reclutamiento de la Marina. Había combatido en 3 países. Había enterrado amigos. Había desarrollado lo que los veteranos de combate llaman la mirada, una particular serenidad en los ojos que proviene de haber procesado cosas para las que la mente humana nunca fue diseñada y de haber emergido, de alguna manera, aún funcional al otro lado. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. La bolsa de Colmar. Es necesario comprender qué era este lugar, porque la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, y esa ignorancia constituye en sí misma una especie de injusticia histórica hacia los hombres que lucharon allí. Para el invierno de 1944 y principios de 1945, los aliados habían liberado la mayor parte de Francia. Pero en la región de Alsacia, en la curva del río Rin cerca de la ciudad de Colmar, el ejército alemán mantenía una cabeza de puente, un enclave de aproximadamente 80 kilómetros de largo y 48 kilómetros de profundidad, fuertemente fortificado y defendido por tropas experimentadas que comprendían que estaban protegiendo la puerta de entrada a Alemania. Los alemanes consideraban esta posición esencial. Los aliados la veían como un problema. Los soldados enviados para eliminarla la llamaban un infierno. La bolsa estaba defendida en profundidad. Campos minados, campos de fuego entrelazados, artillería registrada en cada aproximación. El terreno era llano en algunos lugares y boscoso en otros, lo que suena como una ventaja y una desventaja, pero en realidad ofrecía lo peor de ambos mundos. Terreno abierto donde uno podía ser abatido por fuego de ametralladora a cientos de metros, seguido de bosque donde las tropas alemanas habían tenido meses para trincherarse y preparar emboscadas. Y por encima de todo esto estaba el clima, un invierno europeo que en enero de 1945 alcanzó temperaturas de menos 14 grados Fahrenheit en algunas zonas. Los vehículos no arrancaban. Las heridas se congelaban antes de poder ser curadas. Los hombres sufrían congelación tan grave que perdían dedos de los pies, de las manos y la nariz. La unidad de Murphy, la Compañía B, entró en acción el 25 de enero de 1945. Ya contaban con efectivos insuficientes. Meses de combate continuo habían reducido su dotación original de 128 hombres a una fracción de esa cifra. Los reemplazos habían ido y venido. Algunos permanecieron días, otros semanas, pero pocos el tiempo suficiente para convertirse en el tipo de soldados curtidos en combate que una unidad de la vanguardia de una ofensiva invernal realmente necesitaba. La mañana del 26 de enero de 1945 comenzó con un intento de avanzar a través de una zona boscosa cerca del pueblo de Olsweier. La Compañía B se adentró en el bosque y, casi de inmediato, los alemanes respondieron. Las fuerzas alemanas, elementos de la Segunda División de Montaña y otras unidades veteranas, contraatacaron con todo lo que tenían. En cuestión de horas, la situación, que parecía simplemente desesperada, se tornó catastrófica. La compañía sufría bajas. El oficial Almand estaba herido. Las comunicaciones con la retaguardia se estaban interrumpiendo. Y entonces aparecieron los tanques. 6 tanques Panzer IV avanzaban por el suelo helado, seguidos de infantería, quizás 600 hombres en total, con sus uniformes grises que los hacían parecer parte del paisaje invernal. Frente a esta fuerza, Murphy contaba ahora con 19 hombres. 19. Y un cazacarros en llamas, un M10, que había sido destruido a principio de combate y ahora se encontraba al borde de la arboleda, ardiendo, con su munición empezando a explotar por el calor. El vehículo en llamas era un peligro. La munición que se quemaba en su interior podía matar a sus propios hombres. La lógica dictaba alejarse. Audie Murphy no pudo librarse de ello. Lo ocurrido en la siguiente hora ha sido documentado con tanta minuciosidad, corroborado por tantos testigos y verificado con tanta meticulosidad por la Junta de Revisión del Ejército, que no admite adornos. Los hechos son suficientemente notables sin necesidad de ningún tipo de adorno. Murphy ordenó a sus 19 hombres que se replegaran entre los árboles. Tomó un teléfono, el teléfono de campaña que lo conectaba con la batería de artillería tras las líneas, y comenzó a solicitar órdenes de fuego. Dirigir la artillería es una habilidad precisa y técnica que requiere una voz tranquila, observaciones acertadas y la capacidad de realizar cálculos mentales mientras te atacan. Murphy poseía esa habilidad. Solicitó disparo tras disparo, ajustando el fuego y acercando los proyectiles al avance alemán. Y entonces,
Cuando la infantería alemana se acercó lo suficiente, hizo algo que ningún manual militar jamás recomendaría y que ningún oficial con un mínimo de preocupación por su propia supervivencia habría considerado. Se subió a cazacarros en llamas, el vehículo que ardía, el vehículo cuya munición explotaba. Se subió, se colocó detrás de la ametralladora pesada calibre .50 montada en su torreta y comenzó a disparar. Aclaremos que es una ametralladora calibre .50. Dispara un proyectil de media pulgada de diámetro. A las distancias a las que Murphy combatía, a veces a menos de 50 metros, resulta devastadora para objetivos humanos. Además, es un arma enorme e inconfundible que delata tu posición a todos los soldados enemigos que se encuentran a la vista. Al subirse a ese cazacarros, Murphy les dijo, en esencia, a 600 soldados alemanes, «Aquí estoy. Aquí es exactamente donde estoy. Vengan a matarme». Lo intentaron. La infantería alemana avanzó directamente hacia el cazacarros. El fuego de las ametralladoras levantaba polvo a su alrededor. El vehículo seguía ardiendo bajo sus pies. Sus comandantes, que escuchaban por teléfono, oyeron el sonido del tiroteo y le preguntaron a Murphy qué sucedía. Lo describió con su característica sobriedad. Les dijo que los alemanes estaban tan cerca que casi podía tocarlos. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo al respecto, les respondió que estaba matando alemanes. Disparó esa ametralladora durante aproximadamente 1 hora. 1 hora contra un cazacarros en llamas, solo, con 600 hombres intentando matarlo. Cuando terminó, el avance alemán se había detenido. La infantería había sufrido bajas catastróficas y se había replegado. Los tanques habían perdido el apoyo de la infantería y eran vulnerables a la artillería. Murphy, milagrosamente, seguía con vida, herido en la pierna por un fragmento de metralla, pero vivo. Cuando sus hombres avanzaron desde la arboleda, lo encontraron todavía sobre el cazacarros, con el cañón aún encendido y el vehículo humeando. También hallaron los cuerpos de entre 40 y 50 soldados alemanes, según estimaciones posteriores de historiadores militares, que habían muerto en las inmediaciones del vehículo en llamas. En el contexto general de la operación, la compañía había desarticulado y finalmente repelido a una fuerza aproximadamente 30 veces mayor que la suya. Audie Murphy bajó de aquel cazacarros, rechazó la atención médica inmediata y lideró a sus 19 hombres en un contraataque que les permitió recuperar el terreno perdido. Tenía 20 años. Los informes posteriores a la acción, una vez recopilados en las semanas siguientes, conformaron un documento que ascendió rápidamente por la cadena de mando. El coronel Kate Guare, quien más tarde recibiría la Medalla de Honor en Vietnam, revisó los informes y los remitió con su recomendación. Esta recomendación llegó al escritorio del general Alexander Pachi, posteriormente al Departamento de Guerra en Washington. La comisión de revisión estudió cada prueba, entrevistó a todos los testigos supervivientes y llegó a una conclusión que, en términos de la burocracia militar, fue unánime. El 9 de agosto de 1945, en Baden-Württemberg, Alemania, el mayor general John Micoaniel le impuso la Medalla de Honor a Audie Murphy. Murphy permaneció firme con su uniforme de gala, con el rostro impasible, sus ojos azules, azul pálido, casi incoloros, de esos que quienes lo conocían recordaban para siempre, fijos e indescifrables. Recibió la medalla que le colocaron al cuello y, según se cuenta, habló muy poco. Nunca fue un hombre de muchas palabras. La Medalla de Honor no fue su única condecoración. Si se suman todas las que Audie Murphy recibió del ejército estadounidense y de los gobiernos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, el total asciende a 33. Entre ellas se encuentran todas las principales condecoraciones de combate estadounidenses: la Cruz por Servicio Distinguido, 3 estrellas de plata, la Legión al Mérito, 2 estrellas de bronce con distintivo de valor, 3 corazones púrpura, 2 condecoraciones del gobierno francés y una condecoración belga. Cuando se ponía uniforme de gala con todas sus medallas, la exhibición cubría una parte tan significativa de su pecho que resultaba casi físicamente extraordinaria, una representación visual de lo que el ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial le había exigido a un ser humano. Fue el soldado estadounidense de combate más condecorado de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que había sido demasiado bajo para unirse a los marines, un hombre que se había desmayado en la oficina de reclutamiento de la Marina, un hombre al que habían relegado a un trabajo de oficina porque parecía que ese puesto no le venía como anillo al dedo. Tras la guerra, la vida se complicó de maneras que ninguna medalla puede paliar. Murphy regresó a Estados Unidos y fue recibido como un héroe,
una bienvenida extraordinaria en todos los sentidos. Su rostro apareció en la portada de la revista Life en julio de 1945. Ese mismo rostro sereno, ahora con uniforme de gala, miraba fijamente desde la publicación más leída de Estados Unidos con una expresión que el pie de foto describía como heroica, pero que cualquiera que observara con atención podría haber reconocido como algo completamente distinto. La mirada de un hombre que había visto demasiado y que intentaba encontrar su lugar en un mundo que había superado aquello que lo había definido. El actor de Hollywood James Cagney vio la portada de la revista Life y concertó una cita con Murphy. El encuentro derivó en un contrato con Hollywood. Murphy, contra todo pronóstico, se convirtió en una estrella de cine. A lo largo de su carrera, apareció en 44 películas, la mayoría del género western, que le permitió ser, en cierto modo, el chico tejano que siempre había sido, cabalgando por vastos parajes y manejando armas de fuego con la soltura de quien siempre había sabido usarlas. En 1955, se interpretó a sí mismo en Toge Land Back, la adaptación cinematográfica de su autobiografía, que se convirtió en la película más taquillera de Universal Studios hasta ese momento. Pero bajo la superficie de Hollywood, algo no iba bien. Murphy sufría lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. En las décadas de 1950 y 1960, esta afección no tenía nombre ni reconocimiento en la literatura médica, al menos no en una forma que fuera tomada en serio por el ejército o la medicina convencional. Cuando se la reconocía, se la denominaba fatiga de combate o neurosis de guerra, términos que implicaban debilidad y sugerían que el soldado que la padecía había fracasado en una prueba que otros soldados habían superado. Esto no solo era médicamente incorrecto, sino que era abiertamente cruel. Murphy dormía con una pistola cargada bajo la almohada. Sufría pesadillas tan intensas que se despertaba gritando, a veces atacando físicamente a su esposa antes de recuperar la conciencia, incapaz de distinguir entre colmar pocket y su habitación en California. Desarrolló una adicción al Placidil, un somnífero, que utilizaba para intentar mitigar las pesadillas. Su vida personal era un caos. 2 matrimonios, problemas financieros de una magnitud casi insuperable dado su nivel de ingresos, deudas de juego y problemas legales. El hombre que había sido inquebrantable en un cazacarros en llamas estaba desmoronando en la relativa seguridad de la vida civil, y nadie a su alrededor tenía las palabras para explicar el porqué. Para su extraordinario mérito, Murphy habló públicamente sobre ello. En una época en la que se esperaba que los veteranos, especialmente los héroes de guerra, guardaran sus experiencias en secreto y nunca más volvieran a hablar de ellas, una época en la que admitir el daño psicológico se consideraba equivalente a admitir la cobardía, Audie Murphy lo contó abiertamente. Les habló a los periodistas sobre las pesadillas. Abogó, con su habitual discreción, por un mejor trato para los veteranos. Compareció ante el Congreso para hablar sobre las secuelas psicológicas del combate. Dijo, con un lenguaje claro, sencillo y directo, que los hombres que lucharon merecían recibir tratamiento por el daño que la guerra había causado tanto a sus mentes como a sus cuerpos. La comunidad médica lo ignoró en gran medida. El ejército lo ignoró en gran medida. La maquinaria cultural de la América de los años 50, que necesitaba que sus veteranos fueran símbolos sencillos en lugar de seres humanos traumatizados, no quería escuchar lo que decía. Desde entonces, la historia ha reconocido que tenía razón en todo. El 28 de mayo de 1971, un avión bimotor Aero Commander 680 volaba hacia Roanoke, Virginia. El tiempo era malo, nubes bajas, visibilidad reducida, condiciones que exigen respeto por parte de los pilotos. El avión se estrelló contra las montañas cubiertas de niebla cerca de Catawba, Virginia, y no logró salir. Las 6 personas a bordo fallecieron. Audie Leon Murphy tenía 45 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington con todos los honores militares el 7 de junio de 1971. Lo ubicaron en la sección 46, tumba 366-11. La lápida, de acuerdo con su petición expresa, es sencilla, sin inscripciones grandilocuentes, sin monumentos extraordinarios, solo su nombre, sus fechas y su rango. Había solicitado específicamente una tumba simple en lugar de algo elaborado, lo que dice mucho sobre el tipo de hombre que era. Un hombre que había recibido la mayor cantidad de condecoraciones en la historia militar estadounidense y que no quería que su tumba hiciera alarde de ello. Su tumba se ha convertido en una de las más visitadas de Arlington. Cada día, la gente se acerca a su sencilla lápida para rendirle homenaje. La tumba de Audie Murphy recibe más visitas que casi cualquier otra en Arlington, con la única excepción de la llama eterna de John F. Kennedy.
Constantemente aparecen flores, dejadas por desconocidos, pequeñas banderas estadounidenses, notas, fotografías, la gratitud acumulada de una nación que, más de 50 años después de su muerte, aún busca las palabras adecuadas para describir su legado. El legado de Audie Murphy opera en múltiples niveles, y cada uno de ellos merece ser comprendido. En el plano puramente militar, sus acciones en la bolsa de Colmar salvaron a su compañía. 19 hombres contra 600, con apoyo blindado, en condiciones invernales extremas. Según cualquier cálculo militar convencional, esos 19 hombres no deberían haber sobrevivido ese día. La disposición de Murphy a resistir, a subirse a ese cazacarros en llamas, a usar la artillería con tanta agresividad y precisión que detuvo un asalto numéricamente superior, esa decisión preservó 19 vidas que de otro modo se habrían perdido. Dies nuae familias, dies nuae futuros. Un efecto dominó incalculable que se extendió a lo largo de décadas de la vida estadounidense. En el plano de la doctrina militar, su ejemplo reforzó principios que aún se enseñan en West Point y en programas de formación oficiales en todo el mundo: la relación entre la iniciativa individual y la supervivencia colectiva, la comprensión de que, en circunstancias extremas, una acción extraordinaria de un individuo decidido puede cambiar el rumbo de un combate, y la lección de que las matemáticas del combate, la mera cantidad de hombres y máquinas, pueden superarse con voluntad, habilidad y la disposición a actuar incluso cuando el instinto dicta detenerse. En el plano de la historia cultural, la historia de Murphy es inseparable de la decisión que tomó Estados Unidos sobre sus veteranos tras la Segunda Guerra Mundial. La nación lo celebró con entusiasmo, con desfiles triunfales, portadas de la revista Life y contratos con Hollywood, pero también esperaba que se reintegraran a la vida civil sin ayuda, sin reconocimiento de sus experiencias y sin una infraestructura que les brindara atención para las heridas invisibles. La lucha pública de Murphy contra el trastorno de estrés postraumático, TEP, aunque aún no existía la terminología, sembró las semillas que con el tiempo dieron origen a la comprensión moderna del trauma de combate. Su testimonio ante el Congreso fue olvidado por la mayoría en aquel entonces. Desde entonces, ha sido reexaminado por historiadores de la medicina y reconocido como una de las primeras y más elocuentes descripciones públicas de lo que hoy entendemos como las secuelas neurológicas y psicológicas de la exposición prolongada al combate. Hoy, el Departamento de Asuntos de Veteranos mantiene una red de programas para el tratamiento del TEP que atiende a cientos de miles de veteranos estadounidenses cada año. La comprensión científica del trauma ha avanzado hasta el punto de que podemos observar sus efectos mediante imágenes cerebrales, medir su impacto en el sistema endocrino y diseñar intervenciones que realmente funcionan. Ninguna de estas infraestructuras existiría en su forma actual sin la larga, difícil y dolorosa labor de defensa de los veteranos que se negaron a callar sobre lo que la guerra les había hecho. Audie Murphy fue uno de los primeros y más destacados de este grupo. Pagó un alto precio por decirlo. Los hombres y mujeres que vinieron después se han beneficiado de que él lo dijera. Y a nivel humano, quizás el más importante, la historia de Murphy es una historia sobre lo que significa perseverar cuando todas las estructuras institucionales a tu alrededor ya te han dicho que no eres suficiente. Los marines dijeron que no. Los paracaidistas dijeron que no. La armada dijo que no. Incluso el ejército quería ponerlo en un escritorio. Era demasiado pequeño, demasiado joven, demasiado algo. Y entonces se convirtió en el soldado estadounidense más condecorado de la guerra más trascendental de la historia de la humanidad. Existe una palabra para describir lo que Audie Murphy poseía, y no es exactamente valentía, aunque sin duda la tenía. Es algo más antiguo que la valentía, algo más cercano a la negación. Una negación absoluta, arraigada en la sangre, curtida por tejas, a aceptar las dimensiones que otros le habían asignado. Había crecido en un mundo que le decía lo que era: hijo de un aparcero, demasiado pobre, demasiado pequeño, demasiado hambriento, demasiado insignificante como para llegar a ser alguien importante. Había rechazado ese juicio tan rotundamente que la negación misma se convirtió en una especie de superpoder. Cuando se subió a ese cazacarros en llamas, cuando tomó la decisión que ningún manual de entrenamiento aprueba y ningún cálculo racional respalda, no estaba actuando como un héroe. Estaba haciendo lo que siempre había hecho. Se negaba a aceptar la magnitud del problema. Estaba observando algo que todos los demás ya habían considerado imposible y encontrando la parte que no lo era. Hay una fotografía de Audie Murphy tomada a finales de la década de 1940, después de la guerra, después de las medallas, después del contrato con Hollywood. Está vestido de civil, una camisa sencilla,
pantalones oscuros, y está sentado en una silla mirando la cámara. Parece joven, más joven de lo que uno esperaría, considerando todo. Y sus ojos tienen ese efecto que quienes lo conocían siempre comentaban. Están muy quietos, muy pálidos, muy distantes. Parece un hombre que está en la misma habitación que tú, pero a la vez está en otro lugar completamente distinto, en un lugar a que la cámara no puede llegar. ¿Qué estaría pensando en ese momento? Nadie lo sabe. No era un hombre que hablara de su vida interior con mucha frecuencia ni profundidad. Pero si conoces su historia, si conoces los campos de algodón, los inviernos de hambre, la madre que murió demasiado joven, los hermanos y hermanas dispersos, las oficinas de reclutamiento que lo rechazaron, el tanque en llamas, los 600 hombres que intentaron matarlo, las 33 medallas, las pesadillas y la pistola bajo la almohada. Miras esa fotografía de otra manera. Miras esos ojos lejanos y comprendes que han visto todo el espectro de lo que la vida humana encierra. Lo peor, lo mejor, aquello que quiebra a la mayoría de la gente y aquello que mantiene unidos a los pocos que no se quiebran. Era demasiado pequeño, decían. Tenía la estatura y el tamaño perfectos para lo que la historia requería. Si la historia de Audie Murphy te conmovió, si algo en este relato de un chico del polvo de Texas que se convirtió en leyenda en una gélida ladera francesa te removió profundamente, entonces ya entiendes por qué esta historia importa. Estas historias no son solo entretenimiento. Son el testimonio de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando todo está en juego. Si este documental te ha conmovido de alguna manera, por favor, tómate un momento para darle a me gusta. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Le indica a la plataforma que historias como esta merecen ser vistas por más personas y mantiene este canal activo para que podamos seguir contándolas. Suscríbete a Historia de Batalla TV si aún no lo has hecho. Somos una comunidad que cree firmemente que la historia real, compleja, dolorosa, magnífica, la historia humana, merece ser contada en su totalidad, sin resumir, sin edulcorar, contada íntegramente, tal como sucedió, a quienes la vivieron. Queremos saber tu opinión en los comentarios. Esta es nuestra pregunta de hoy. Al analizar la historia de Audie Murphy, un hombre rechazado por 3 ramas de las Fuerzas Armadas, a quienes dijeron que era demasiado pequeño, demasiado joven y demasiado frágil para el combate, ¿qué crees que fue, específicamente, lo que lo impulsó? ¿Fue el deber? ¿Fue el dolor? ¿Fue algo en las dificultades de Texas que simplemente lo hizo inquebrantable? Cuéntanos qué piensas. Estas conversaciones son importantes. Son la forma en que entendemos la historia juntos. En nuestro próximo episodio, contaremos la historia de una decisión tomada en una sola tarde que cambió el rumbo de toda una guerra. Un momento tan improbable, tan dependiente de la elección de un individuo bajo una presión inimaginable, que los historiadores militares aún debaten si debió haber tenido éxito. No se lo esperarán. Gracias de corazón a todos los miembros de la comunidad de Historia de Batalla TV. Cada visualización, cada comentario, cada suscripción es un voto a favor de la idea de que la historia merece ser conocida y que quienes la protagonizaron merecen ser recordados. Valoramos enormemente ese apoyo. Ni por un solo día. Hasta la próxima. Recuérdenlos. A todos.